Hola a todas, bienvenidas nuevamente a este espacio que hemos preparado, pensado para ustedes. Gracias por estar ahí pendientes. Ya como saben, hemos introducido este tema del mes y que vamos a estar pensando, razonando juntas y aprendiendo acerca de lo que es ser mujer, diseñadas para florecer. Y bueno, pues gracias a Dios porque nos ha puesto este tema. Que es un tema tan importante y es un tema que hoy día es un tema fuerte, entender qué es ser mujer, cuál es el diseño, para qué, por qué, cuál es el propósito. Bueno, en nuestra sociedad hoy en día es un tema puntiagudo. Entonces, pues bueno, nosotras como Florece queremos también aprender y entender y fortalecer esos conocimientos, arraigarnos a esa verdad, abrazarla y vivirla y compartirla con todas ustedes, todas y todos los que nos escuchen en esta serie de este mes de marzo a propósito de la celebración del Día de la Mujer, diseñadas para florecer. Entonces, bienvenidas, bienvenidos todos, compañeras. Dios me las bendiga. ¿Cómo están? Espero que súper. Las voy a inaugurar con esta pregunta para arrancar el tema el día de hoy. Quisiera que en una frase concreta, pequeña, me digan ustedes qué piensan que es ser mujer. ¿Qué es ser mujer? Pam, por ejemplo, de una, de primerazo. Bueno, ¿qué es ser mujer? Yo definiría que tal vez la mujer, Dios crea hombre y mujer, y creo que la imagen de una parte de Dios, de su identidad, de su am, característica, de sus atributos, son exclusivos en la mujer. Entonces, digamos como que Dios en su completo da unas características de Él en el hombre y en la mujer otras características específicas. Entonces, creo que la mujer es el diseño que Dios hizo para reflejar cierta parte de su carácter específico en su diseño. Entonces, creería yo que, siendo cortico, eso. Uy, Pam, excelente. Ahí nos dejas de una vez pensando, bueno, Moni, Bueno, le agregaría a lo que dijo Pam, también así siendo corto como nos pides, el hecho de que pues es el diseño de Dios para el ser humano. ¿Sí? Es bien importante entender que Dios nos creó a nosotros como seres humanos con unas características únicas, que reflejamos su imagen y semejanza, y a través del hecho de ser mujer estamos reflejando unas características propias de Él, que es importante que las podamos entender, que entendamos que tenemos que somos diferentes de los hombres, que no somos opuestos. A veces cuando enseñamos opuestos, usamos día, noche, hombre, mujer, y los hombres y mujeres no somos opuestos, somos complementos. Y es importante entender esas características que son propias de la mujer, que nos dan los atributos de lo que se constituye como la feminidad, que son únicas y que nos permiten reflejar a la novia, a la iglesia, al mundo. Entonces, qué bueno que podamos tener esta serie para entender un poco más acerca de eso. gracias, Moni, excelente. A ver, Aleja, Bueno, ser mujer es que en una frase es como complicadito, difícil. ¿cierto? Porque es como todo lo que es ser mujer, que es en realidad amplio, pero igual, me uno con las definiciones que ha tomado Pam y Moni, y pues ser mujer implica reconocer esas virtudes que Dios ha puesto en cada una de nosotras, ¿sí? Es reconocer un diseño original y la diversidad que Dios ha puesto en nosotras como mujeres, la diversidad de Dios, tanto en hombres como mujeres. Gracias, Alejita. Gise, por favor, ¿qué piensas tú? Pues yo para complementar o como para, no sé, afirmar lo que ya han dicho mis compañeras, solo puedo decir que ser mujer es ser portadora de la imagen de Dios, del diseño de Dios y entender que somos su creación especial. Eso para mí es ser mujer. Gracias, Gis, muchas gracias. Y Karencita, Bueno, ser mujer para mí tiene que ver con
ser un ser humano que tiene muchas cualidades que son diferentes a las del hombre. Eso sí, lo noto, lo veo, lo vivo. Ser mujer tiene que ver con tener unas capacidades también, un potencial para unas cosas diferentes que el hombre. Entonces, cuando yo pensaba en ser mujer, yo decía, es difícil no pensar en el hombre, ¿sí? Es difícil no pensar en, nos creó a los dos, pero a los dos. Venimos de él, según la creación. Entonces, es eso, como aunque somos otro ser humano, tenemos unas cualidades diferentes que nos hacen uno solo al final. Entonces eso es. Bueno, gracias Karencita, gracias a todas. Pues para poder definir qué es ser mujer, tenemos que empezar por el que la creó, ¿verdad? Y entonces en ese punto de partida que es Dios quien nos creó. Entonces vamos a remitirnos ahí a la palabra, ¿no? A la Biblia en Génesis 1 que nos habla de ese momento donde Dios hace al hombre y se refiere cuando usa esa palabra hombre a la raza humana, a los seres humanos. Entonces yo quiero leer rápidamente estos versículos que están en Génesis 1, del 26 en adelante, para que vayamos dándonos cuenta dónde parte este ser mujer, ¿verdad? Entonces dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano. A su imagen lo creó, a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Ahí empieza algo interesante, ¿no? Primero dice que él hizo al ser humano a su imagen, a su semejanza. Luego dice hombre y mujer, luego. Y el 28 dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran. También les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla y todo esto les servirá de alimento. Y les doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, y así sucedió. Y Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el sexto día. Entonces vemos aquí en este relato bíblico que es estas escenas del primer momento, los primeros momentos de la creación, ¿verdad? Dice que Dios hizo al ser humano, nombra en general la raza humana, ¿no? El ser humano. Esto nos incluye a hombres y a mujeres. Y dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y partimos de este momento porque este hecho relatado en este versículo nos hace ver la importancia de que el hombre y la mujer somos criaturas de Dios y fuimos hechos en igualdad en el ser, en igualdad en dignidad, ¿verdad? En igualdad en espíritu, porque él sopló y luego vino la mujer, ¿verdad? Entonces partimos de acá. Para saber qué es ser mujer, partimos de quién la hizo y de este momento donde él hace al hombre y la mujer iguales, y luego empieza a describir un panorama donde dice, les doy la tierra, les doy estos animales, les doy estas plantas, les doy este sustento, multiplíquense, fructifiquen, ¿cierto? Nos pone como en un punto donde estamos allí sobre la creación, hombre y mujer. Luego, entonces, vamos a ver aquí en Génesis capítulo 2, que este es como cuando en las películas van a una escena y luego retrocede a contar unos detalles, ¿cierto? Entonces, aquí en Génesis 2 nos da otros detalles diferentes. Y es en Génesis 2, del versículo 20 en adelante. Dice así, así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera de un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer
y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Entonces, acá en este versículo se usa ya la palabra mujer y en el pie de página en la Biblia nos hace una aclaración porque la palabra que usan en Génesis 1 es diferente a esta donde ya dice, esta es mujer y esta palabra es Isha, ¿cierto? Esta es Isha. La palabra que usaban antes se refiere a hombre, pero se refiere a hombre en el sentido no varón, ¿no? Masculino, sino a hombre como ser humano, ¿no? Ser humano. Pero aquí ya se hace una distinción en las palabras hebreas que se usan en estos capítulos, y aquí ya nombra Isha, y es Adán el que está diciendo, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y vemos que Dios la hizo para el hombre, Dios la creó y Él la entregó, Él la presentó al hombre, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta de cosas importantes y en este punto de la historia, Dios tiene allí a este hombre, a esta mujer, a esta creación humana sobre el resto de lo que había creado, ¿cierto? Para administrar, para sojuzgar los dos. Vemos que somos ambos iguales en ser, imagen y semejanza de Dios, pero podemos notar que hay diferencias entre nosotros, entre esos primeros hombres y mujer, y entre nosotros en nuestra parte biológica, en nuestra parte física. Entonces, como decían ustedes ahorita al principio, varias de ustedes compañeras, Dios se ha revelado a sí mismo a través de su creación. Eso lo dice Romanos, ¿cierto? Donde nos habla que Él se ha revelado a través de lo que Él ha hecho. Y el hombre y la mujer obviamente no son una excepción de esto. La mujer no es una excepción de esto. La mujer, como ustedes mismas lo decían, ha sido creada para un propósito. ¿Y cómo podemos entender cuál es el propósito, verdad? Tenemos que empezar por el diseño. Vemos el relato, iguales en ser, creados juntos a imagen y semejanza de Dios, puestos sobre el resto de la creación, ¿cierto? No estamos hablando de quién era o no autoridad o superioridad. Esas palabras en el relato bíblico no están hasta este punto. No están y no las vamos a encontrar porque el Señor los hizo a los dos y los puso allí, iguales en ser. Pero cuando vamos a mirarnos profundamente en nuestro cuerpo, encontramos que somos iguales en ser, pero diferentes en diseño. Y eso es innegable, aunque en este momento nuestra sociedad se resiste a esto, a aceptarlo, somos diferentes en diseño. Y el diseño nos revela la función, nos revela el propósito, ¿verdad? Que encontramos en ser mujer. Entonces, quiero compartirles aquí, estuve buscando en diccionarios y en internet y charlando con mis compañeras les decía, miren que esto lo dice Wikipedia, no estamos hablando de un diccionario bíblico, esto está en el internet, ¿cierto? Y les voy a leer ahí rápidamente. Dice así, mujer es el ser humano de sexo femenino, tiene diferencias biológicas con el varón, como la cintura más estrecha, la cadera más ancha, la pelvis más amplia, diferente distribución y cantidad de vello y tejido adiposo, sus genitales son diferentes, sus mamas, a diferencia del varón, están desarrolladas. Y algo interesante que me gustó mucho aquí con respecto a cromosomas, hormonas, todo eso como la parte interna biológica, ¿cierto? Dice, después de la fecundación, durante las primeras etapas celulares, se define a nivel biológico si el ser futuro será masculino o femenino, resultando en este caso que el cromosoma 23 sea tipo XX. Empezamos a ver que somos diferentes, sí, somos diferentes en diseño. Eso no estamos hablando de valor ni de dignidad, porque ya vimos que fuimos hechos por Dios a imagen y semejanza de Él, juntos. Pero cuando empezamos a ahondar un poco más en el cuerpo, en el ser de la mujer, en características, en cualidades, hasta ahora solo físicas y biológicas en este punto, vemos que somos diferentes, ¿cierto? Continúa diciendo, el aparato reproductor femenino permite que la mujer pueda ser fecundada por los espermatozoides del varón. Con ello, la transmisión de la información genética por medio del óvulo. Los órganos sexuales primarios de la mujer son internos
a diferencia del de los hombres, que son externos. Y podemos seguir y seguir y seguir y encontrar que hay muchas diferencias en cuanto a nuestra parte física y nuestra parte biológica. Y más allá de eso, por ejemplo, nuestro cerebro es increíble y es el diseñador así lo quiso. Y el diseño nos va llevando a entender el por qué, la función, el propósito, ¿verdad? Por ejemplo, vuelvo y digo, no es un diccionario bíblico, es una revista de psicología y mente, se llama. Entonces, habla acerca de las diferencias en el cerebro de los hombres y de las mujeres. Rápidamente, un punto. Al comparar el encéfalo de ambos sexos, uno de los detalles que salta a la vista es que el de los varones resulta sensiblemente más grande y pesado que el de las mujeres. En promedio su volumen es de 1.260 centímetros cúbicos, mientras que el de ella alcanza unos 1.130. Se estima que el cerebro masculino es un 10% mayor y que tiene un peso de entre el 10 y 12% superior. Este hecho se debe a que el tamaño corporal del uno y del otro también es distinto. Y podemos seguir y seguir y seguir y darnos cuenta que el Creador nos hizo diferentes por una razón y que a través de las diferencias Él quiere lograr unos propósitos, ¿cierto? Entonces, es interesante, es hermoso darnos cuenta la sabiduría y la perfección de Dios y sus planes a través de la creación de nosotros y lo que Él busca, ¿no? Entonces, como decía esta frase, el diseño me dice la función y la función me revela el diseño. Es así, sencillo. Ya vimos las diferencias físicas y biológicas y algunas diferencias en el cerebro, ¿cierto? Lo que estamos hablando y nos remitimos a la palabra de Dios, porque como dije al principio, para entender qué es ser mujer nos tenemos que remitir al que la creó. Entonces, para nosotros lo que hemos entendido es que hay una sola verdad de la historia, y es la que Dios nos ha revelado a través de su palabra, ¿listo? Por eso nosotros nos remitimos y nos damos cuenta, y en este mes, durante este estudio, nos vamos a dar cuenta que la verdad que hemos entendido realmente es esta la que trae libertad y se cumple, y vamos a estar entendiendo la importancia de estas diferencias que no denotan inferioridad o superioridad, sino como algunas de ustedes lo dijeron, complementariedad, ¿verdad? Dios lo hizo con una intención clara. Somos complementarios, somos totalmente complementarios. Lo podemos ver en nuestra parte sexual, lo podemos ver, cada uno tiene una función. Uno tiene la función de dar, otra de recibir. Somos distintos, pero no distintos en el ser, sino distintos en la función. Y vamos a ir entendiendo a razón de qué han venido esas diferencias y cuál es el propósito de Dios a través de estas diferencias. Entonces, como vemos, Dios en la creación se ha revelado, y esa diversidad y esa unidad y diversidad no solamente en hombre y mujer está revelada, sino en muchas partes de la creación, ¿verdad? En él mismo está revelada esa unidad y diversidad en perfecta armonía y complementariedad. En la creación, por ejemplo, en el libro que estuvimos estudiando nos daban el ejemplo, especies, por ejemplo, perros, es una especie, hay unidad, pero hay cantidades de razas, pero todas esas razas con distintas características pertenecen a una sola especie. Entonces, la unidad y la diversidad están expresadas en la creación y están expresadas en la creación del hombre y de la mujer. Y es algo que tenemos que entender y es el punto focal del cual debemos partir. La mujer, su cuerpo, su capacidad sustentadora, dadora, su capacidad criadora, creadora, cuidadora, revela esa parte de Dios que no revela el hombre revela otra parte. Somos diferentes en función, pero iguales en el ser. Y ahí podemos concluir que para saber que ser mujer, debemos remitirnos a ese inicio y a quién nos creó, a su diseño, para poder entender. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Cierto? Porque hasta este punto, o al menos yo veo mucho equilibrio, ¿cierto? Una creación perfecta, imagen y semejanza de Dios,
con un rol en este momento de sojuzgar la tierra, los dos, y podemos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué hemos llegado a un punto de la historia donde estamos peleando por ocupar el uno roles del otro o funciones o desdibujar esas diferencias, ignorarlas por completo? La pelea tan dura que hay por aceptar que somos diferentes, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿En qué punto de la historia sucedió esta ruptura donde perdimos el entendimiento de qué es ser mujer, cuál es nuestro propósito, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro diseño? Y comprender que este diseño es intencional para cumplir una misión que Dios quiso a través de nosotras. ¿En dónde pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Así, necesitamos entender esto para también nosotras, como mujeres cristianas, como mujeres que tenemos el entendimiento de ver el universo a través de la única verdad, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces quisiera, para terminar esta parte de la creación de la mujer, que todas diéramos como un pensamiento concluyente de lo que podemos haber entendido hasta este punto. ¿Listo? Entonces, a ver, Karencita, por favor. Sí, la verdad es que para mí es tan maravilloso ver que, o sea, ir al diseñador nos ayuda a aclarar mucho quiénes somos, ¿sí? Y entender que fuimos hechos a imagen de Dios, con capacidades que nuestro espíritu tiene la misma capacidad de un hombre para conectarse ya, o sea, con Dios, ahí está. Que nuestra alma nos puede revelar diferencias porque pues están nuestras emociones, que por nuestras hormonas también puede cambiar o bueno. Y que físicamente sencillamente es tan claro que somos diferentes, pero que esa diferencia no nos hace menos, sino que nos hace con un potencial diferente. ¿Sí? Entonces eso a mí me emociona de lo que somos, me emociona porque me hace ver que tenemos tanto para dar y para complementar y para hacer equipo y para ir juntos a cumplir el propósito de Dios, que es extender su reino, que el propósito de Dios, que es seguirse juzgando y administrando esta tierra. Entonces eso me parece maravilloso. Gracias. ¿Quién quisiera compartir sus pensamientos? Bueno, A ver, tengo Gis. aquí, bueno, Gis. Sí, yo estaba pensando que mientras leías, me detuve en el versículo 21 del segundo capítulo de Génesis, Génesis 2:21. Dice que Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y a mí me parece muy interesante esto que ocurre porque es Dios mismo presentándole al hombre a la mujer. Él la trae como complemento para él. Vuelvo al primer versículo que leíste, que es el 27, Génesis 1:27, y dice, y creó al hombre a su imagen, o sea, la humanidad la creó a su imagen, o al ser humano lo creó a su imagen, pero varón y hembra los creó. Es decir, si todos fueran hombres, varones, ¿cierto? No estaría completa esa creación, o no estaría completo el diseño que pueda transmitir de manera completa, siendo insistente en este punto, la imagen de Dios, porque la imagen de Dios se refleja en el hombre y en la mujer complementariamente. También estaba pensando que no necesariamente esto se cumple para quienes son casados, sino que hay funciones que cumplen los hombres aún en soltería, que mujeres en estado o en llamamiento a la soltería, en el llamado a la soltería, complementan de cierta manera en un trabajo en equipo. O sea, podríamos imaginarnos en sociedades, en diferentes maneras, la forma en que el hombre refleja esa imagen de Dios se complementa con la forma en la que la mujer refleja o manifiesta o hace visible, o que Dios hace visible su imagen a través del uno y del otro. Así que este tema de complementariedad, que me gustaría pasarle la pelotica a Mónica, este tema de complementariedad es muy, muy importante en el diseño de Dios para la mujer. Bueno, yo dice, sí, este es un tema que es muy importante porque nos permite ver a cada uno, tanto al hombre con la mujer,
con el valor adecuado. Nos permite entender que el valor del hombre es intrínseco a ese diseño que hizo Dios en él. Y de esa manera las mujeres no estemos anhelando que ellos sean como nosotras o piensen como nosotras o tengan sus emociones, las expresen como nosotros las expresaríamos, que inclusive físicamente puedan ellos expresarse de la manera en que se expresaría físicamente con mayor fortaleza o con mayor interés por la aventura o por hacer cierto tipo de actividades que para nosotros puede ser que no sean tan llamativas. Y de igual manera entender que nosotras, dentro del diseño que tenemos, no estamos en competencia con los hombres, somos complemento. Y en ese complemento quiere decir que la manera de pensar que tenemos diferente es para complementarnos. La manera que tenemos diferente de expresar nuestros sentimientos y emociones es para complementarnos. La manera diferente que tenemos en cuanto a nuestra fortaleza física o a nuestro diseño físico, inclusive con la mención que hacía Suri respecto al peso del cerebro del hombre, hay una parte adicional respecto a la mujer y es que nosotros tenemos mayores conexiones neuronales y eso también tiene un propósito en cuanto al diseño para ser complemento. Los hombres y las mujeres. Y esto no solamente se da en cuanto a las relaciones de esposos, sino que lo vemos en general, en cualquier actividad que realicemos, bien sea laboral o bien sea en actividades recreativas o en actividades educativas. Y es importante que cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos, tengamos en cuenta las diferencias que hay dentro del diseño de Dios de los hombres y de las mujeres para que a ellos los eduquemos entendiendo, dándole valor a esas diferencias y no despreciándolas o menospreciándolas y por el contrario que entiendan cómo al ser mujer pueden aportar en cuanto al hecho de ser ayuda y cómo siendo hombres pueden aportar en cuanto al liderazgo. ¿Sí? Y al llevar, al pionerar. Y entendiendo que en ambos casos, tanto como para el hombre como para la mujer, tenemos un objetivo central que es de servicio. ¿Sí? Tanto el hombre como líder sirve y la mujer como ayuda sirve. Entonces, cuando nosotros sembramos estas ideas correctas, estos pensamientos correctos acerca de lo que significa ser hombre y ser mujer y la complementariedad del uno con el otro, en nuestros hijos, ellos van a darle valor, van a poder amar ese diseño y van a poder respetar el diseño que hizo Dios tanto para los hombres como para las mujeres. Y es de mucha importancia en estos tiempos que realmente nosotros tomemos intencionalmente, busquemos, tomemos el tiempo para poder leer, para poder investigar, para poder profundizar y tener más herramientas para poder edificarnos de manera personal, pero para poder enseñarle a esta generación de hombres y mujeres, siendo niños o jóvenes, que estamos levantando. Súper claro. Gracias, Moni. Pam, porfis, compártenos tus conclusiones. Bueno, yo creo que puedo concluir con algo que venía a mi mente mientras escuchaba a Gis y a Moni, y es que en la universidad estudié en la materia de economía una ilustración que creo que es muy útil para este momento, y es que uno ve que hay dos tipos de bienes o de productos, los productos complementarios y los productos sustitutos. Cuando yo hablo de un producto sustituto, estoy diciendo que, por ejemplo, hoy yo puedo tomar leche, pero si no tengo leche, puedo sustituirlo por jugo de naranja y no hay ningún problema. Pero cuando yo hablo de un bien o un producto complementario, estoy hablando de uno que existe conjuntamente con el otro y que es imposible consumirlo sin tener el otro. Por ejemplo, una corbata existe como un producto complementario a un cuello de corbata, ¿sí? La corbata pierde todo su valor si no hay un cuello de corbata. Yo no puedo tener una corbata si no hay una camisa para un cuello de corbata. Por lo tanto, nosotros hemos cambiado la imagen del hombre y de la mujer como complementarios a sustitutos. Entonces, creemos que el hombre puede ocupar el rol de la mujer donde la mujer puede no ser necesaria o la mujer puede hacer todo lo que el hombre hace y sustituir su lugar.
para hacer lo que él hace. Esto es imposible. De igual manera, en el diseño de Dios, por eso es tan importante entender que no es solo en el matrimonio. La mujer, ahí dice en Génesis 2:18, dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea. Es decir, el diseño de la mujer es un diseño complementario, donde el uno sin el otro no pueden existir, no tendría propósito y no tendrían sentido. Es decir, la camisa de corbata se crea para el uso de la corbata, ¿sí? El huequito de las mancuernas se crea con un propósito, ¿sí? El uno sin el otro pierde total sentido y estamos en un momento de la sociedad que creemos que el hombre y la mujer son sustitutos y no es el diseño. Yo no puedo tener dos cuellos de camisa y ponérmelos para suplantar el uno del otro. No tiene sentido. Es como tener el tanque de la gasolina, ¿verdad? Ese que le echábamos al carro. Ese tiene un diseño, una forma que responde a otro diseño, que es el tanque de la gasolina. El uno sin el otro no funciona. De esta manera es que debemos ver el diseño del hombre y la mujer. Por separado no existe, no son sustitutos. Yo no puedo llenar la tierra de solo hombres o no puedo llenar la tierra de solo mujeres porque Dios en su diseño espectacular, Él no pensó en dos productos. Él pensó en un diseño complementario, donde el uno sin el otro pierden el valor de ese diseño. Gracias, Pam. Y Alejita, por favor. Bueno, todas dicen lo que yo ya quiero decir. No, mentira. Pero sí, obviamente compartimos lo mismo y a esa complementariedad, a eso que hay entre el hombre y la mujer, pues también hay una armonía, ¿no? La armonía que hace que definitivamente todo funcione de la manera correcta. Cuando se daña ese diseño, esa idea de mujer que tenemos, o de hombre, pues obviamente no va a haber esa ayuda idónea, va a haber es una carga, va a haber es una frustración completa. Entonces, entender así como nos ha explicado de ese diseño de la mujer, yendo directamente a la parte bíblica, nos da como un panorama más claro, que definitivamente trae como ese descanso en saber quiénes somos, cómo nos diseñaron y pues a partir de ahí ser armonía junto al hombre, ¿no? Entonces, eso tendría para añadir, nomás. Gracias, Alejita. Y bueno, pues esta era nuestra sección 1 de este tema que vamos a estar trabajando durante todo el mes, donde queríamos ver solamente el punto de partida, ¿no? La creación. ¿De dónde surgió la mujer? ¿De quién? Como decía al principio, nos vamos a quedar con varias frases. Para saber qué significa ser mujer, debemos empezar por quién la creó. Esto nos lleva ahora a pensar en el diseño que el creador puso en nosotras. Entonces, vamos a quedarnos también con esta frase. El diseño me dice la función me revela el diseño. Y esto tiene un propósito. Y es que, como hemos dicho todas, somos maravillosamente diferentes y complementarios por voluntad y por diseño del creador. Y con eso no vamos a pelear, ¿sí o no? Entonces, por favor, no se pierdan el resto de la serie. Vamos a estar entendiendo en qué momento todo este equilibrio tan hermoso del cual nosotros hemos estado expresando, que existe en esta maravillosa complementariedad, se rompió, se perdió, se quebró, ¿qué pasó? Y vamos a empezar a ahondar un poco en eso y luego vamos a resolver el conflicto en la tercera parte de esta serie, Diseñadas para Florecer. Por favor, no se la pierdan. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Que Dios las bendiga. Chao, Chao. compañeras.